Decirle, Señor, aquí estamos, Padre. Una vez más, Padre, domingo tras domingo, Señor, fieles a tu palabra, Señor. Gracias por cada vida que está presente acá, Señor. Gracias porque tú pones el querer y el hacer, Señor. Tú eres el que hace la obra, Señor, no el hombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a depender 100% de ti, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, yo quiero hablarte, Señor, como humanos que somos, Señor. Cuando vemos la situación que no mejora, Señor, cuando comenzamos a querer ejercer justicia propia, Señor, por nuestras manos, porque alguien dejó de hacer lo que tiene que hacer, Señor. No lo permitas, Señor. Y como dice en el Salmo 42:5, tenemos que repetirnos todos los días: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? En ti, Señor, estamos completos. En tu propósito, Señor, están pasando cada una de las cosas, Señor. Tú no estás fuera de control, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor. Ayúdanos a perdonar a nuestro prójimo, Señor. A no juzgarnos unos a otros, Señor. En este tiempo nuestra justicia aflora por naturalidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a rendirnos ante tu presencia en oración, Señor, sabiendo que tú eres Dios de todo, Señor. Tú estás por encima de toda autoridad, Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor. Te entrego, Señor, en esta mañana lo que vamos a compartir, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Que no haya nada mío, Señor, que sea todo tuyo, Señor. Ayúdame a menguar, Señor, y que tú crezcas en mí, Señor, en esta prédica, Señor, y en cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos poner atención, atentos para ver qué nos estás hablando a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra siempre nos pone delante de un espejo, Señor. No seamos esas personas que se ven al espejo y después somos olvidadizos, ya no sabemos qué hemos visto, Señor. Ayúdanos, Padre, a vernos, ir al arrepentimiento continuo, Señor, porque verdaderamente te necesitamos, Padre. Pecamos desde todo lo que pensamos, Señor, todo lo que viene en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Padre, a caminar en ti, Señor, en tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Yo sé que hay poca movilidad y espero que los hermanos que no hayan podido venir por temas de movilidad se conecten a través de las redes para que puedan escuchar. Creo que lo mejor es concentrarnos en la palabra de Dios. Lo mejor es entender que somos temporales en este mundo y que si tenemos el pan de vida espiritual, el material va a venir. Dios no nos va a desamparar. Él es fiel y poderoso para hacer lo que Él quiera. Y hermanos, en esta mañana vamos a continuar lo que hemos estado viendo de la iglesia en Hechos, en los Hechos de los Apóstoles. Tremendo, porque ver el cambio de estos apóstoles es algo maravilloso y que nos confronta a nosotros porque muchas veces
nos hemos vuelto pasivos. Y eso es lo que trata de hacer Hechos de los Apóstoles, o sea, recordar quién es la iglesia y para qué estamos. El título de la prédica de hoy es Jesús es Señor. La verdad que exige rendición. Jesús es Señor. La verdad que exige rendición. Y vamos a ver los textos del capítulo 2, de los versos 14 al 36. Y vamos a tener una estructura, tal vez la vean ahí, no piensen que vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Voy a correr un poquitito. Por mí quisiera quedarme en un solo versículo, pero daríamos 3 años. No es un estudio, es una preparación de la iglesia. Pero vamos a ver en 7 puntos, el verso 14 al 15, una voz que interpreta con autoridad. Y esa es la voz de Pedro. El segundo punto es la experiencia interpretada por la Escritura, del 16 al 21. Todo está escrito, todo se ha dicho ya antes. Cristo es el centro, no la experiencia, la tercera parte, del 22 al 24. La cruz, responsabilidad humana, versículo 23. La resurrección, el punto decisivo, del 24 al 31. Y el sexto punto, Jesús está reinando ahora, no mañana, ahora. Del 32 al 35, y aquí viene el clímax, una verdad que exige nuestra respuesta en el versículo 36. Y vamos a ir viéndolo, y vamos a hacer una introducción del aposento al mensaje, ¿sí? En Hechos 1 y Hechos 2 al verso 13. Eso es lo que ya hemos visto en las anteriores prédicas. Y primero, una promesa que exige dependencia. Esto lo hemos visto en Hechos capítulo 1 del 4 al 8. Jesús resucitado no los envía inmediatamente a predicar. Les dice algo que rompe la lógica humana. Esperen. Y eso rompe nuestra lógica, porque nosotros no queremos esperar para nada. Por eso les decía que nuestra justicia viene y queremos hacer lo que pensamos que es bueno. Ahora, hay una verdad clave que hemos visto: el reino no avanza por impulso humano, sino por un poder divino. Amén. Los discípulos los discípulos ya tenían enseñanza, ya tenían experiencia y ya tenían testimonio, pero no tenían aún el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, por eso Jesús los detiene. Esperen. Y el ejemplo que nos confronta a cada uno de nosotros es que hoy muchos no queremos esperar. Queremos predicar sin ser tratados. Queremos servir sin estar llenos del Espíritu Santo. Queremos ver resultados sin dependencia del Espíritu Santo. Y el resultado, hermanos, es evidente. Mucho movimiento, poco fruto real. Amén. Y esto hemos visto ya que viene como una aplicación directa. Si no dependemos del Espíritu, terminaremos dependiendo ¿de qué? De nuestra carne. Y la carne puede producir mucha actividad, pero nunca transformación. Amén. Segundo que hemos visto, una experiencia que revela corazones. El capítulo 2 del 1 al 13 hemos visto, llega Pentecostés, el Espíritu desciende, todo cambia, hermanos. Pero lo más importante no es solo lo que sucede en Pentecostés, sino cómo reacciona la gente. Eso es lo más importante. Y hay 2 grupos que lo hemos visto la anterior semana.
En el verso 12 del capítulo 2 dice, ¿qué quiere decir esto? Había gente que decía, ¿qué quiere? Estaban desesperados por saber qué es esto. Un corazón abierto a la verdad, aunque no entendían por completo. Y el verso 13 decía, los que se burlan, ¿sí? Están borrachos estos. Corazón cerrado. Aunque están viendo el milagro, las maravillas que han visto, no se abren. Y aquí hay un principio profundo que lo hemos visto. El problema del hombre no es la falta de evidencia. Hay mucha evidencia. Es la dureza del corazón. Y un ejemplo real de esto es como hoy nos pasa igual, ¿no? Una vida transformada puede llevar a uno a buscar a Dios. Una vida que ha nacido de nuevo es el que busca a Dios, porque lo he visto. La misma vida transformada puede provocar burla en otro. Cuando te ven y tienes una vida transformada, otros pueden decir, ese está mal. Provoca burla. Ahora, no es lo que vemos, es cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y aquí viene la transición. En medio de la confusión, alguien tiene que hablar con claridad. Pedro se levanta y no defiende la experiencia, expone la palabra y proclama a Cristo. Alguien tiene que tomar la posta. Alguien. Y eso es bueno, hermanos. Y vamos a la exposición y vamos a ir viendo el texto. Vamos al primer punto. Una voz que interpreta con autoridad. Leamos los versos 2, el capítulo 2 de los versos 14 al 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Y es bueno profundizar esto en este bloque que estamos hablando, cómo debemos verlo. Cuando abrimos el texto, exponiendo nuestro corazón humano y llevando la verdad hasta donde nos incomode y nos transforme. Una voz que se levanta en medio de la confusión. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, dice el texto. Eso no es un detalle narrativo, hermanos. Es una declaración espiritual. Pedro se pone de pie. Pedro no está sentado opinando, hermanos. Está de pie confrontando. Ponerse en pie, hermanos, implica asumir la responsabilidad. Exponerse públicamente, no esconderse detrás de la multitud. Eso implica estar adelante. Estamos expuestos. Aquí hay un contraste brutal. Días antes,
Pedro negó a Jesús frente a una criada. ¡Qué contraste! Ahora Pedro enfrenta a una multitud, no solo a una criada. ¿Qué cambió, hermanos? ¿Qué cambió? No fue su personalidad, fue el Espíritu de Dios obrando en él. No es el hombre, hermanos. Y aquí hay una verdad profunda. El Espíritu Santo no solo nos consuela, nos da el valor para decir las cosas ante las personas. Es Él, no nosotros, hermanos. Porque si nosotros eligiéramos, seríamos blandos. Seríamos... Dios te ama, hermanos. Seguí así. Pero seguí viniendo a la congre. No te faltes. No. El Espíritu Santo nos revela en nuestro corazón la verdad. Y un ejemplo que puede ir al fondo es, habemos muchos creyentes que en la iglesia podemos levantar las manos, pero en casa no levantamos la verdad. En público cantamos, pero en privado callamos. No es falta de conocimiento, hermanos, no nos mintamos. Es falta de valentía espiritual puesta por el Espíritu Santo. Algo está pasando en nuestro corazón que nos hemos enfriado. Y la raíz es clara. El temor al hombre más que el temor a Dios. Y aquí dice en el texto, con los 11, autoridad y respaldo. ¿De quién? De su iglesia. Pedro no estaba hablando solo, hermanos. Y esto es iglesia, hermanos. Esto es unidad doctrinal. No hay un mensaje diferente por el apóstol. Hay una sola verdad proclamada. Y hermanos, a veces no entendemos lo que es iglesia. El otro día yo ayudándole a mi esposa en un tema de una dinámica, encontré una dinámica muy linda, donde se les dice a las personas, a los hermanos, se les da unos papelitos y dice aquí rico, pobre, humilde, servidor, y una lista donde son buenos atributos y condiciones sociales. Y ahí decía, júntense los que tienen algo en común. Entonces los hermanos, tú que eres rico, tú pobre, entonces ¿qué hago? Tú que eres servicial, yo fiel, podemos tal vez estar juntos. Entonces se les hizo difícil juntarse. Y después se les da un papel donde dice justificados por Cristo. Y después se les dice júntense todos los que dicen justificados por Cristo. Qué fácil es juntarse, porque no es un tema de opiniones o de condición social, es la justificación de Cristo que nos une como iglesia. Eso es iglesia. No nuestras diferencias. Y vamos a ser diferentes, hermanos. Somos diferentes. Pero Cristo nos ha puesto acá en su iglesia. ¿Para qué? Porque estamos lavados por una sola sangre. Somos familia en Él. Eso es iglesia, hermanos. No hay, hoy podemos decir que podemos tener problemas serios, porque en la realidad cada uno predica lo que quiere. Cada uno interpreta a su manera. Cada uno ajusta el mensaje a la audiencia.
¿Qué quieren escuchar? ¿Qué menú voy a traer acá? Eso no es Espíritu Santo, no lo es. Eso es independencia. Cada uno hace lo que quiere. Y el ejemplo directo es: uno predica arrepentimiento, otro evita el pecado, otro habla solo de bendición y otro nunca menciona la cruz. El resultado es una iglesia confundida, hermanos. No tenemos un mensaje central. Y esto es fuerte, hermanos. Donde no hay unidad en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra es verdad. No hay autoridad espiritual. Si no hay verdad en la iglesia, no hay poder del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso Pedro alzó la voz con claridad, no con tibieza. No es gritar por gritar, hermanos. No es porque uno tiene que hablar más fuerte. Es hablar con claridad, con convicción y además con urgencia. Y aquí hay una verdad clave: el Evangelio no es un mensaje para esconderse, hermanos. Es una verdad para proclamarla. Y esto, un ejemplo que nos puede confrontar es: muchos hoy, o muchos de nosotros, podemos comunicarnos así. Bueno, yo creo que, o no nos comunicamos así. Yo creo que no estamos basados y cimentados en una verdad. Dios dice esto. No creo que. Tal vez podríamos considerar esto, no está tan mal. ¿Qué dice la palabra? No vamos a ofender a nadie acá. No queremos ofender a nadie. La palabra ya es ofensiva. El Evangelio es ofensivo, hermanos. Porque ninguno de estos, bueno, yo creo, tal vez podríamos considerar, sin ofender a nadie, ninguno de estos transforma a nadie, hermanos. Porque el Evangelio no es una sugerencia, es una verdad absoluta. Nos molesta a nosotros muchas veces escuchar verdades absolutas. Eso es lo que nos molesta. Y miren lo que dice: oíd mis palabras. Es un llamado de atención. Pedro exige algo: escuchen. No está entreteniendo, hermanos. Está demandando atención. Escuchar en la Biblia no es solo oír, hermanos. Es disponerse a obedecer. Y si lo traemos a hoy, muchos de nosotros podemos estar oyendo a predicadores como quien escucha música de fondo, como quien escucha o consume un contenido, como quien evalúa si le gusta o no. No es un tema de gustos, hermanos. Es un tema: si la palabra hay, entonces voy a prestar atención. Si venimos, hermanos, a escuchar la palabra sin la intención de cambiar, no estamos escuchando. Estamos resistiendo. Nuestro corazón tiene que estar listo para ser enseñable. El verso 15 dice: el Evangelio comienza corrigiendo y dice: no están ebrios.
Pedro no está empezando con consuelo, hermanos. Qué lindo que hayan venido acá, hermanos, ya vamos a empezar. No se vayan, por favor, allá hay cafecito, aquí hay, por favor, allá más cómodos. No. Pedro está empezando claramente y les está aclarando una verdad. No están ebrios, están viendo mal. Empieza con corrección, hermanos. Antes, y aquí viene un principio poderoso para cada uno de nosotros. Antes de construir la verdad, hermanos, hay que derribar primero la mentira. No podemos construir verdad en una mentira. Y un ejemplo que puede ir a nuestro corazón directo es que muchos quieren que Dios los bendiga o nos bendiga. Muchos queremos que nos restaure. Muchos queremos que nos use. Pero no queremos que Dios nos confronte. No queremos que nos corrija. No queremos que nos diga que está mal. Eso es querer a Dios sin verdad. Sin verdad. Y la realidad directa es que si no corregimos lo falso, la persona sigue engañada. Si no corregimos lo falso, el pecado sigue oculto. Si no corregimos lo falso, la conciencia se endurece, hermanos. Nuestra conciencia cada vez se va endureciendo. Y lo más grave, creer que está bien, creer que uno está bien cuando estás perdido. Eso es lo más grave. Y esto es clave, un ejemplo profundo y real, es un matrimonio al borde del colapso. Él dice: yo soy así soy yo, así me ha conocido. Y ella dice: yo ya no siento nada, ya me he cansado. Buscan consejo y el consejero solo dice: ánimo, Dios los ama. ¿Qué ocurre ahí? Si el consejero no confronta su egoísmo, si no confronta su orgullo, la falta de perdón, entonces la sanidad nunca va a llegar a sus vidas. La sanidad comienza cuando alguien se atreve a decir: esto está mal, hermanos. Esto está mal. Y aquí Pedro hace un llamado interno a cada uno de nosotros. Y tenemos que ser honestos y preguntarnos: ¿dónde estoy callando la verdad por temor? ¿Qué mentira estoy tolerando en mi vida? ¿Estoy dispuesto a ser confrontado por Dios? ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy? Y eso nos lleva al segundo punto, donde dice la experiencia interpretada por la Escritura. Y vamos a leer los versos del 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Miren lo que dice Pedro. Esto fue dicho ya por un profeta, el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Ya lo dijo. Profecía atrás, Antiguo Testamento. Pedro hace algo fundamental, hermanos. No está diciendo mi experiencia. Yo lo he conocido a Jesús. Yo he estado con Él. Y saben, yo tengo autoridad para saber lo que Él quiere. Porque Él me ha transmitido. No. Él se somete esa experiencia. ¿A dónde? A la Escritura. Solo Escritura. No dice, esto se siente poderoso. Dice, esto ya estaba, ¿qué? Escrito, hermanos. Esto ya estaba escrito. Es un cumplimiento. Es una verdad profunda, hermanos, que nos enseña a cada uno de nosotros a volver a la Escritura. La autoridad no está en las experiencias de cada uno, hermano. Está en lo que Dios reveló en su palabra. Y saben, primero, el problema es que es confundir la experiencia con la verdad. El ser humano por naturaleza, hermanos, confía en lo que siente. Es que lo siento muy fuerte, hermanos. Debe ser Dios. No siento nada. Dios me ha abandonado. Dios no está conmigo. Así andamos. Y eso es un error tremendo, de base, de fundamento. Convertir la experiencia en juez de la verdad. Si todo lo que estamos viviendo lo convertimos en nuestra experiencia, estamos cayendo en una mentira, porque Él no nos abandona. Hay una realidad bíblica, hermanos. Las experiencias son reales, podemos vivirlas, son reales, pero no son infalibles, fallan. Pueden ser malinterpretadas, pueden ser influenciadas por mis emociones, pueden ser incluso engañosas. Mi corazón es el más engañoso que hay. En cambio, la revelación de Dios, hermanos, su palabra, es objetiva, es estable, es inmutable, no cambia, hermanos. Esto nos debe sacudir. Y un ejemplo que nos puede sacudir es una persona que pueda decir, yo siento paz con esta decisión. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo siento paz con esta decisión. Pero esa decisión contradice la palabra. Esa decisión justifica el pecado. Esa decisión ignora principios claros de la palabra. Esa paz no viene de Dios, hermanos. Viene de un corazón que se acomodó, de un corazón engañoso. No todo lo que produce paz viene de Dios, hermanos. Y no todo lo que incomoda está mal. El Espíritu Santo nos incomoda, hermanos. No nos deja en paz hasta que nos rindamos. Eso es la evidencia del Espíritu Santo. La palabra no se somete a nuestra experiencia, hermanos. Pedro no dijo, esto que sentimos debe ser de Dios. Dijo, esto es lo que Dios ya había dicho. ¡Qué plena seguridad! Y aquí hay un principio clave cuando leemos eso. Las experiencias
la experiencia necesita interpretación. Y si solo hay una fuente segura para interpretarla, esa fuente es la revelación de Dios. Solo esa fuente es segura para interpretar lo que estoy sintiendo. No hay otra. También, hermanos, hay el peligro de una fe basada en experiencias. Si nuestra fe depende de lo que sentimos, cuando sentimos, creemos. Cuando no sentimos, dudamos. Lógico. Eso no es fe, es emocionalismo. Cuarto, verdad. La verdad de Dios permanece cuando todo cambia. Nuestras emociones cambian, hermanos. Nuestras circunstancias cambian y pueden cambiar de un rato para otro. Nuestra percepción cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Hermanos, eso es nuestra seguridad. En Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nada en la creación es más estable de lo que Cristo ha dicho en su palabra. Nada. ¿En qué estás creyendo, hermanos? ¿O a quién estás creyendo? Nuestra seguridad no puede estar en lo que sentimos hoy. Tiene que estar en lo que Dios ya declaró. Aquí está una madurez espiritual que se ve aquí. Un creyente inmaduro dice, siento que Dios está conmigo. Un creyente maduro dice, Dios dijo que está conmigo aunque no lo sienta. Dios está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Amén, hermanos. ¿A quién temeremos? ¿Quién contra nosotros? Y esto nos lleva a una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿O estamos viviendo basados en lo que sentimos o en lo que Él ya reveló? Amén, hermanos. Esto nos lleva al tercer punto donde dice Cristo es el centro, no la experiencia. Y voy a leer los versos del 22 al 24. Y dice Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro acá cambia todo el enfoque. Cambia ese enfoque inmediatamente. No habla más del fenómeno. No habla más del viento. No, ya no. Habla de quién? De Jesús. El Espíritu no vino, hermanos, y escúchenme. El Espíritu Santo no vino para ser el centro. No. Vino para exaltar a Cristo. A eso vino el Espíritu Santo, para mostrarnos a Cristo. Aquí está clave la aplicación.
Si nuestra vida gira alrededor de nuestras experiencias, nos vamos a volver inestables. Pero si gira alrededor de Cristo, tendremos un fundamento firme. No estaremos inestables espiritualmente. Cuando dependemos de lo que sentimos, un día estamos bien, Dios está conmigo. Otro día estamos secos, Dios se ha ido. Así lo hacemos a Dios, como si fuera, hoy está, hoy lo he visto, mañana ¿dónde se escondería? Señor, ¿dónde estás? No, Él está. Eso produce una fe frágil, hermanos, cambiante. Y el problema de fondo no es solo emocional, es mucho más profundo. El centro somos nosotros. Muchas veces, y no Cristo. Eso es profundo, hermanos. Ahí está nuestro egoísmo, eso es lo que somos. Siempre queremos glorificarnos nosotros. Por eso nos cuesta esperar, porque queremos mostrarnos. Queremos actividad, pero yo ya sé, no, pero está el Señor ahí. Buscar sentir en lugar de creer, hermanos. Buscar emociones en lugar de obediencia, hermanos. El fundamento es firme. Cuando Cristo es el centro, creemos, aunque no sintamos absolutamente nada. Creemos y permanecemos aunque nos cueste, hermanos. ¿Y saben qué? Obedecemos aunque muchas veces no entendemos 100%. Qué hermoso es cuando nuestra fe deja de depender de nuestras emociones y se sostiene en quién es Él. ¿Y saben qué, hermanos? En la crisis se ve todo. El oro no está por repartido. Dice, hay oro allá, no. Para ver el oro tiene que pasar por fuego, pulirlo. Y en la crisis se ve todo. Cuando todo nos sacude, el que vive de experiencias se cae. El que está en Cristo permanece, hermanos. La diferencia no es la situación, es el fundamento. La situación no va a cambiar, hermanos. No les voy a mentir. Vengan a Cristo porque, no, pare de sufrir, ¿no ve? ¿Cómo entendemos eso? Si yo detengo todo, le estoy pidiendo a Dios, Señor, quítanos de esto ya, que mañana ya haya gasolina y a todo, Señor, por favor. Hay un propósito eterno y tenemos que descansar en Él. Él es el que sabe cuándo. Y nos manda a no desesperar. Las experiencias pueden encendernos un momento, hermanos. Pero solo Cristo puede sostenernos toda la vida. Solo Cristo. Y esto nos lleva al cuarto punto donde decimos la cruz, responsabilidad humana. El verso 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro declara, ustedes lo crucificaron. Wow. Y hermanos, si no nos ponemos en el contexto en el cual está hablando
Pedro. Entonces, ay, ¿qué tiene de malo que digas eso? Hermanos, estaban en la persecución misma, los mismos judíos, los saduceos estaban en contra de ellos. Era tremendo decir esto. Ustedes lo crucificaron. Y miren el poder del Espíritu Santo, porque alguien podía decir, pero tú lo has negado hace días. ¿Qué vienes a decirnos tú? Él tenía la autoridad del Señor y se los dijo. Ustedes lo crucificaron. No está suavizando el mensaje, no lo está adornando. Y aquí hay una verdad teológica profunda. Dios es soberano. ¿Saben por qué? Porque dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Fue sorpresa? No. ¿Cristo era una víctima? No, se entregó. Dios es soberano, el hombre es responsable. Ambas cosas son verdad. Y el ejemplo que podemos traer para entender es, muchos de nosotros podemos decir, yo no soy tan malo. No soy tan malo. Pero la cruz declara, hermanos, tu pecado. Tu pecado fue tan grave que requirió la muerte del Hijo de Dios. Hasta que no veamos la gravedad de nuestro pecado, no vamos a valorar profundamente la gracia de Dios. No es solo entenderlo, hermanos, sino sentir el peso real de nuestro pecado y la gloria de la gracia. Y hermanos, esto es clave entender, porque si no entendemos el peso de nuestro pecado, no estamos entendiendo la gracia. Y hermanos, les voy a poner un ejemplo que nos los han puesto en un seminario para entender esto. Si yo a un hermano X va a un policía y le dice, usted tiene una multa. ¿Multa yo? Sí, usted tiene una multa. Y esa multa es de $10,000. Multa de 10,000. ¿Yo cuándo he tenido esa multa? ¿Dónde? Dígame, muéstreme las cámaras. No, o sea, yo me defiendo. Y alguien viene y dice, pero no se preocupe usted, ya han sido pagados los $10,000. Pucha, ¿quién ha pagado? No, gracias. Pero yo no he tomado esa multa. O sea que, bien por él. Ahora, si el policía viene y te pone al frente y te dice, usted ha pasado por un lugar donde el límite de velocidad eran 20 por hora. Usted ha pasado a 80 por hora. Aquí tiene la cámara. Aquí está su auto. Aquí está su placa. Aquí está. Usted es culpable y podía matar a niños, ancianos. Usted es culpable. ¿Qué hago yo? ¿Me defiendo? Estoy viendo las evidencias de mi pecado. Y lo que puedo decir es, ¿y cuánto es la multa? 10,000 no tengo. No tengo, yo he hecho eso, perdóneme, pero yo no había visto el letrero, discúlpeme, perdóneme. ¿Qué puedo hacer? Usted tiene que pagar la multa. Entonces ahí viene mi angustia y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo hijos, tengo que volver a casa, tengo que dar de alimentar. ¿Y cómo voy a sacar estos $10,000? Mi peso ahí va cayendo y va cayendo. ¿Qué hago? Y alguien viene y te dice, Señor, no se preocupe, ya pagaron la multa. ¿Qué? Pagaron mi multa si yo soy culpable. Entiendo la gracia del que pagó la multa. Pero si no entiendo mi pecado, hermanos, estamos viviendo, la gracia la estamos dando como si no valiera nada.
Estoy tirando la cruz, su sacrificio, porque no entiendo lo que Él ha hecho en la cruz, porque nosotros deberíamos estar en esa cruz, no Él, hermanos. Y mi pecado es diario, va delante mío. No puedo sin Él. Y entiendo su gracia. En Romanos 5:20 nos dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque si no me veo pecador, yo no puedo ver su gracia. No puedo. Tenemos que entender, hermanos. No es leve lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y el problema, hermanos, es minimizar el pecado. El corazón humano siempre hace lo mismo. Siempre dice, no es grave lo que he hecho. Todos lo hacen. ¿No ves? Mira, el hermano está haciendo lo mismo. Yo no soy malo. ¿Cuántas veces dices, yo no hago daño a nadie? Reducimos el pecado para no confrontarnos. Y aquí hay una verdad clave. No entendemos la gracia porque hemos rebajado el pecado. No entendemos. ¿Qué tan grave puede ser mi pecado? Nos preguntamos. ¿Cuántas veces nos preguntamos? La medida del pecado no está en cómo lo vemos nosotros. Está en lo que costó quitarlo, hermano. Acabamos de cantar una canción. No sabemos lo que costó, hermanos. Costó la cruz del único justo, del único puro, del único que no merecía morir y se entregó y hizo el intercambio glorioso por Barrabás, por cada uno de nosotros. La cruz revela dos cosas, hermanos. La cruz no es solo amor, hermanos, es también juicio. Revela la gravedad del pecado. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque todo el pecado de la humanidad estaba ahí, llevándolo en su cruz. Si el pecado pudiera resolverse fácil, hermanos, Cristo no tendría que haber muerto. Y el pecado lo que hace es revelar la profundidad de la gracia, del regalo inmerecido. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios, ¿sabes qué? No ignoró nuestro pecado. Lo pagó. ¿Y saben qué? Lo pagó completamente. Lo pagó. Y hermanos, ¿por qué muchos hoy no valoran la gracia? Porque nunca han sido confrontados por su pecado. Se predica en muchos lados, Dios es amor. Puedes ver los carteles cuando salen. Dios es amor, Dios es amor. Si Dios es amor, está bien, estoy igual que ese que no entendía por qué debía. Está bien, si murió, debe ser por alguien, pero por mí no. Se predica, Dios te ama, pero no eres culpable delante de Dios.
Y el resultado, hermanos, es penoso. Es gente que quiere la bendición. Es gente que no se ha arrepentido porque no entiende su pecado. Es gente que canta gracias, pero no entiende. ¿Por qué? Porque vive igual. No está siendo transformado porque no entiende el valor de su pecado. Cuando realmente entendemos nuestro pecado, todo cambia, hermanos. Ya no tomamos la gracia a la ligera. Ya no. Ya no jugamos con el pecado, hermanos. Nos apartamos del pecado. Ya no vivimos igual. No podemos vivir igual. Porque sabemos qué costó. Y esto nos lleva a una confrontación directa a cada uno de nosotros. Y cuando preparaba la prédica, es imposible no preguntarse: ¿he minimizado mi pecado? ¿Lo estoy haciendo? ¿Vivo la gracia como algo común? ¿Entiendo realmente lo que Cristo hizo por mí? ¿Entiendo? Y esto nos lleva al quinto punto, donde dice la resurrección, el punto decisivo. Del 24 al 31 dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dijo de él: venía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dios le levantó. Amén. La resurrección prueba que el sacrificio fue aceptado. Ese cordero que quita el pecado del mundo fue aceptado por Dios. Perfecto. Si no, nadie podía. La muerte fue vencida, hermanos. Cristo es quien dijo ser. Y si vamos directo, como creyentes, muchos vivimos de esta manera. Recordamos más nuestro pasado que la obra de Cristo. Sentimos más culpa que libertad. Se describen errores nuestros no por rendición. Y en la práctica vivimos como si la cruz hubiera pasado, pero la resurrección no hubiera ocurrido. Y el problema real de esto no es falta de conocimientos, hermanos, es una incredulidad funcional. Decir que creemos que Cristo vive, pero vivimos como si el pecado todavía tuviera la última palabra en nosotros. Y no la tiene, hermanos. Y hay una verdad directa acá. Si Cristo resucitó, nuestro pasado no tiene autoridad sobre nosotros. No la tiene. Si Cristo resucitó, la culpa no tiene derecho a gobernarme. Si Cristo resucitó, el pecado no tiene dominio final. Amén, hermanos. Ese es Cristo.
Ese es el que nos dio vida eterna, el amado. La tumba vacía está. Pero ¿saben qué? Muchos seguimos viviendo como si estuviéramos dentro de la tumba. Y un ejemplo para que los pueda ilustrar es que como si alguien dice, Dios me perdonó. Yo sé que Dios me perdonó, pero no me perdono a mí mismo. Lo que yo he hecho es muy duro. Eso suena humilde, hermanos, pero no lo es. Es decir, claramente, el sacrificio de Cristo el sacrificio de Cristo fue suficiente para Dios, pero no fue suficiente para mí. Eso no es sensibilidad, es orgullo disfrazado, hermanos. Y miren qué engañoso es nuestro corazón. Si Cristo venció la muerte, hermanos, podemos romper esa culpa que arrastramos. Ya no hay. Podemos estar libres de ese pecado. Ya no hay. Podemos redefinir nuestra identidad completamente. Ya no somos nosotros, es Él en nosotros. Él es nuestra identidad. Él es el justo. Él es el que nos reviste. Él es el que nos hace nuevas criaturas. Ya no hay más pecado en nosotros. Él es el que vive. Y por eso nos apartamos del pecado. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Pero tenemos que dejar de mirar el pasado, hermanos. Tenemos que empezar a creer en lo que Él ya hizo. No podemos decir que Cristo vive si seguimos esclavos de lo que Él ya venció. Nuestro pasado implica quién eras. No redefine lo que eres hoy. Lo que soy yo es nueva criatura en Cristo Jesús. La resurrección no es un evento solo para celebrarlo, hermanos. Es una realidad para vivirla. La vivimos. Y hay que ser honestos, hermanos. ¿Estamos viviendo desde la resurrección o desde nuestro pasado? ¿Tu identidad vive de Cristo o de tus errores? Si Cristo salió de la tumba, nosotros también debemos salir a la vida que ya murió. Nuestro pasado ya murió. Ya no hay. No hay condenación para quienes estamos en Cristo Jesús. No la hay. Y esto nos lleva al sexto punto. Jesús está reinando ahora, del 32 al 35. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro no solo mira el pasado, apunta al presente. Cristo está exaltado. Y hay una verdad profunda: el Evangelio no termina en la cruz, culmina en el trono. Vamos directo. ¿Qué dice eso a nuestro corazón? La realidad que nos va a confrontar.
Vivimos muchas veces dominados por el miedo al futuro, ¿o no? ¿Qué va a pasar mañana? Ansiedad por lo que no controlamos, presión por circunstancias que nos sobrepasan. Y aunque decimos que Cristo es el Señor, nuestras decisiones muestran otra cosa. El problema real, hermanos, no es la intensidad del problema, es quién está en el trono de nuestra vida. Porque en la práctica, el miedo decide por nosotros. En la práctica, la ansiedad nos dirige. Las circunstancias nos gobiernan. Cristo no es negado con palabras, hermanos. Es desplazado con nuestras propias vidas. ¿Cómo vivimos? Podemos decir yo confío en Dios, pero no damos un paso por miedo. No obedecemos porque estamos inseguros. No soltamos el control. Entonces, ¿quién está mandando realmente nuestras vidas? No es Cristo, es el temor. Hay una verdad directa en esto. No podemos decir Jesús es Señor y al mismo tiempo vivir paralizados por el miedo, tomar decisiones guiados por la ansiedad, reaccionar según las circunstancias. Eso es una contradicción espiritual, hermanos. Si Cristo es Señor, nuestra paz no depende de lo que pasa, Señor, de lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestra seguridad no depende de lo que sentimos. Nuestra dirección no depende de lo que vemos. Depende solo de Él. Cuando todo, hermanos, se complica en nuestras vidas, el que no conoce el señorío de Cristo se va a desesperar. El que sí conoce y se rinde, no porque no sienta miedo, hermanos, sino porque no deja que el miedo lo gobierne. Lo que controla nuestras decisiones es nuestro verdadero Señor. No es lo que decimos creer, es lo que gobierna nuestras reacciones. Si el miedo nos domina, Cristo no está reinando en esa área. Y siendo honestos, hermanos, ¿quién está tomando decisiones hoy? ¿Cristo o lo que sentimos? ¿Quién? ¿Cristo o lo que tememos? El problema no es lo que enfrentamos, hermanos, no nos equivoquemos. Es si Cristo realmente está gobernando en medio de esto. Y aquí viene el último punto, que es el clímax, una verdad que exige respuesta, que es el versículo 36. Sepa pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es un golpe directo para cerrar esta parte. Señor es igual a autoridad absoluta. Cristo, el Mesías prometido. Muchos podemos querer a Jesús como ayuda en nuestros problemas, a Jesús como nuestro proveedor, a Jesús como nuestro respaldo emocional, pero no como el Señor. En Lucas 6, 46 al 48 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante al hombre que edifica una casa, el cual cavó y
ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu contra la casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. No podemos seguir viviendo a nuestra manera y decir que Cristo es nuestro Señor. Es una contradicción, hermanos. Decir que Cristo es Señor no es solo una frase bonita. Es que debemos tener una rendición total. Cuando en Hechos 2 de los apóstoles, lo que estamos viendo, se proclama que Dios lo hizo Señor, no está hablando de un título simbólico, hermanos. Está declarando gobierno, autoridad absoluta, derecho sobre nuestras vidas. Y ahí está la confrontación para nosotros. Queremos a Cristo como Salvador, quien no quiere, pero no como nuestro Señor. Queremos su perdón, quien no quiere, pero no su dirección. Queremos su bendición, pero no la obediencia. Eso es cristianismo no bíblico. Eso es autoengaño. Si Él es el Señor, Él define lo que es correcto para cada uno de nosotros. Si Él es el Señor, Él establece el camino, no nuestras emociones. Si Él es el Señor, Él gobierna nuestras decisiones, no nuestros deseos. Y el problema no es que somos ignorantes porque conocemos. El problema es que nos resistimos, hermanos. Sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero negociamos. Sabemos lo que Dios nos dice, soltá, no lo hagas, pero lo justificamos. Sabemos hacia dónde nos ha llamado, pero nos detenemos, no vamos. Y mientras tanto dices, Cristo es mi Señor. No. El señorío sin obediencia es solo palabras vacías, hermanos. No podemos engañarnos. Todo este mensaje nos apunta, hermanos, a esto. Dios cumplió su promesa. El Espíritu fue derramado. Cristo murió. Cristo resucitó. ¿Y saben qué, hermanos? Cristo reina. No reinará, reina. Está reinando a través de su iglesia. Amén, hermanos. Así sea. Ese es Cristo en nosotros. Él nos ha unido para hacer luz allá afuera y en nuestras casas primero. Amén. Pongámonos de pie. Bendito Dios, aquí estamos, Señor. Sabemos que muchas veces nos hemos podido adormecer, Señor. Hemos podido despreciar tu gracia, Señor. No entender lo que costó, lo que hiciste en la cruz, Señor. El precio que pagaste. Nosotros, Señor. Qué bueno tenemos nosotros. No somos buenos. El único bueno es Él. El único que dio la vida no por fuerza, sino por voluntad propia.
Oh Dios, cuánta es tu misericordia derramada en nuestras vidas, Señor. Cuánto has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Perdón, Señor. Perdón. Esta mañana queremos venir a tus pies, Señor. Arrodillarnos y decirte, Señor, perdón. Nunca vi mi pecado, Señor. Pero cuando veo tu palabra, Señor, y la leo, yo veo que estos hombres, Señor, no cambiaron porque sintieron, Señor. Cambiaron porque tú descendiste a sus corazones, Señor. Porque tú les diste vida, Señor. Y nunca más te negaron, Señor. Dieron la vida. Fueron testigos fieles de ti, Señor. Mártires, Señor. Murieron cada uno de ellos, Señor, por el alto precio que tú pagaste, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos andado como mostrando que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a rendirnos, Padre, completamente, Señor. Ayúdanos que ese evangelio, Padre, nos haga ver nuestro pecado, Señor. Y cuando estemos tan en el suelo, Señor, levantemos la vista y tú nos digas ahí sí con toda autoridad: yo te amo, hijo mío. Yo te recibo porque yo pagué tu deuda, hijo. Ya no hay nada que te pueda condenar. Eres libre en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.